Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Reporte de práctica. Materia Físico-Química 2. Profesor Claudio Orozco Moreno. Los alumnos que recabaron la información fueron los siguientes. Glosario. En este apartado vamos a encontrar todas las palabras que encontramos de la práctica y resultaron muy interesantes, como por ejemplo, catalizador. Esta es una sustancia que sin ser modificada o consumida durante el proceso cambia la velocidad de una reacción química. Temperatura. La temperatura es la magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío. Velocidad o reacción. Se mide para un intervalo de reacción suficiente corto de forma que el porcentaje de reacción transcurrida es pequeño. Constante de velocidad. Es una constante de proporcionalidad que aparece en una ley de la velocidad. Introducción. La cinética química se encarga de estudiar las velocidades de las reacciones químicas. Llegando a este punto y para tener una mejor comprensión sobre el tema, una reacción química se refiere a que es una reacción química espontánea y esta debe ser termodinámicamente favorecida, ya que esta condición no implica que además vaya a ser una reacción rápida. Y entre paréntesis que alcance el equilibrio químico a una escala reducida. La catálisis consiste en el incremento de la velocidad de una reacción química por efecto de la incorporación de un catalizador o a una sustancia en el matraz de la reacción, en el recipiente donde se esté llevando a cabo este proceso. Y este fenómeno tiene importantes implicaciones. La ecuación de Arrhenius es una aproximación que relaciona la constante de la velocidad de una reacción química en función de la temperatura. Fue establecida en el año 1899 por el químico sueco Svante Arrhenius. Representa una de las contribuciones más fundamentales en el desarrollo de la cinética química. Dice que Arrhenius relaciona la velocidad de reacción con la temperatura, debido a que gracias a este existen más choques de las moléculas que se llevan a cabo a la masa de reacción. Sin embargo, no todos los choques de las moléculas conducen a una interacción química. Esto se aplica por las siguientes circunstancias. 1. El número de choques de moléculas en fases gaseosas es muy grande. Por lo tanto, si todas las colisiones acabasen con la interacción, todas las reacciones se verificarían con la velocidad de explosión. Los componentes según la ecuación de Arrhenius. K, donde E significa la constante de velocidad de una reacción química, de su valor que puede obtenerse. Además, esta ley de Arrhenius de la velocidad representa el número de colisiones entre partículas que se produce en una reacción por segundo. Ahora, sin en cambio la A es el llamado factor preexponencial, del cual representa la frecuencia de las colisiones de las moléculas de los reactivos, y con ello puede haber una variación de la temperatura, si es de la magnitud o de la poca magnitud a la que se le puede tomar como constante. Aplicaciones de la ecuación de Arrhenius. La mayor parte de las aplicaciones de la ecuación provienen de su uso en la determinación de la constante de velocidad y por extensión la velocidad de reacción, así como su energía de activación. Por ejemplo, se ha elaborado un modelo químico basado en la ecuación de Arrhenius que puede predecir las propiedades de los materiales a medida que cambia una temperatura, siendo aplicados en campos de la geología, la construcción, la ingeniería de los materiales y en los alimentos. Se ha aplicado, aunque con ciertas críticas, la ecuación de Arrhenius en la cinética de reacciones del estado sólido. También se ha utilizado para caracterizar las respuestas de las plantas al estrés hídrico. La ecuación de Arrhenius también sirvió a base de la creación de un modelo matemático, el cual cuantifica el efecto de la temperatura sobre la vida útil de las celdas o baterías de hidruro metálico o níquel. Objetivo general. Observar el efecto de un catalizador sobre la velocidad de la reacción. Objetivo específico. Identificar la aplicación de la ecuación de Arrhenius. La hipótesis es la velocidad de reacción química que aumentará con la concentración de los reactivos con la temperatura, así como la presencia de un catalizador. Seguimos con los materiales que utilizamos para la práctica. Lo primero que utilizamos fue un matraz aforado de 100 mililitros, después una bureta,
un soporte universal, vidrio de reloj, pinzas de bureta, vasos de precipitados 100 mililitros, vaso de precipitados de 250 mililitros, agitadores, espátula, tapones de hule, perilla, pipeta de 10 mililitros. Los reactivos que se ocuparon para esta práctica fueron potasio, tiosulfato de sodio, almidón al 5%, agua oxigenada y agua destilada. Método de análisis. El primer paso es preparar una solución de tiosulfato de sodio 0.1 molar. El segundo paso es preparar 250 mililitros de una solución de almidón al 5%. Preparación de soluciones. 1. En un matraz Erlenmeyer colocar 0.5 gramos de yoduro de potasio y colocar en el mismo matraz de 10 mililitros de la solución de almidón. 2. Aforar una bureta con la solución de tiosulfato de sodio. 3. Al matraz Erlenmeyer con la solución de yoduro de potasio adicionar 10 mililitros de H2O comercial. Inmediatamente que se presenta el color azul, iniciar el cronómetro y titular con el tiosulfato agitando continuamente hasta que desaparezca el color azul. Tomar el tiempo que desapareció el color sin detener el cronómetro y anotar el volumen gastado de tiosulfato. Cuando vuelve a aparecer el color en la reacción, tomar el tiempo en que apareció el color y nuevamente titular con 1 mililitro de tiosulfato, agitando continuamente hasta que desaparezca el color. 2. Repetir el paso anterior hasta tomar una serie de datos de volumen y de tiempo. 3. Obtener la concentración real de H2O. Nota: el agua es extremadamente fotorreactivo, por lo que se debe tener cuidado de no realizar el experimento con mucha luz. Desechos de los residuos. Realizar el etiquetado de las 5 muestras embotelladas de PET, introducir las sustancias residuales en su debida botella, colocar con su tapa y proceder a su guardado para su posterior uso en prácticas. Los análisis de resultado. Para ello se despejó la ecuación y quedó al 0. gramos mol por 248.18 gramos mol por 0.25 litros, lo cual con esto dio un resultado de 6.2 gramos. Con ello se llevó a cabo una tabla de datos experimentales donde se pusieron los datos iniciales, como podemos ver en la siguiente tabla, y también se recabó con ello una gráfica donde pudimos ver la concentración contra el tiempo, como se puede ver en la siguiente ilustración.